amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, hábladme más de Cristo. ¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. ¿Cuándo fue establecida la iglesia? Por la autoridad de quién fue establecida. ¿Quién la gobierna? Es muy importante que todos nosotros sepamos las respuestas correctas de estas preguntas. Es importante saber cuándo comenzó la iglesia, de la cual podemos leer en el Nuevo Testamento, para poder distinguirla de las demás iglesias que son de origen humano. La iglesia de Cristo fue prefigurada y simbolizada en el Antiguo Testamento. El tabernáculo del Antiguo Testamento era símbolo de la iglesia de Cristo. Y de eso habla Hebreos capítulo 9, verso 11, que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo había sido hecho de materiales físicos, pero la iglesia de Cristo, el tabernáculo espiritual en que habita Dios, es una institución divina y espiritual. La iglesia de Cristo no existía durante los días del Antiguo Testamento. Los profetas antiguos profetizaron de la iglesia y de la dispensación de la gracia de Dios, pero nunca fueron miembros de la iglesia. No eran cristianos. Eran del pueblo de Dios, sí, pero no eran cristianos, porque los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez después de ascender Cristo a los cielos, como dice en Hechos 11:26. La iglesia de Cristo no fue establecida por Juan el Bautista. La iglesia de Cristo no existía durante el tiempo de la vida de Juan el Bautista. Por eso se podía afirmar que Juan no era cristiano, como tampoco lo eran los profetas del Antiguo Testamento, y por la misma razón que les acabo de mencionar. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y recordemos, amigos, que el reino de los cielos es la iglesia. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. Y lo podemos leer en Mateo capítulo 14. Pero en el capítulo 16, Cristo está prometiendo edificar su iglesia. Es claro entonces que la iglesia de Cristo no existía durante la vida de Juan el Bautista. Juan predicaba que el reino de los cielos, o sea, la iglesia de Cristo, se acercaba. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercaba, pero no llegó durante el tiempo de vida de Juan el Bautista. La iglesia de Cristo no fue establecida durante el ministerio personal de Jesucristo, sino todavía más en el futuro. Muchos religiosos confunden esta sencilla verdad. Enseñan que la iglesia fue establecida por Cristo durante el tiempo de su ministerio personal, cuando escogió a sus 12 apóstoles. Pero las Escrituras no están con ellos en esa afirmación. Vamos a leer algunos pasajes. Dice nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí, Cristo se refiere al tiempo predicho por los del Antiguo Testamento. Ya se había cumplido ese tiempo y muy pronto la iglesia iba a quedar establecida. Cuando Cristo comisionó a sus apóstoles de manera limitada a ir a predicar a los judíos, les dijo esto. Mateo capítulo 10, verso 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo enseñó a sus discípulos que oraran por el advenimiento del reino. En Marcos capítulo 6, verso 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y puesto que el reino, o sea la iglesia, todavía no había sido establecido, los discípulos habían de orar, debían de orarle a Dios pidiéndole que viniera su reino. Pero qué ridículo que muchos, hasta la fecha, hasta el día de hoy, siguen orando que venga aquel reino, puesto que hace ya casi 2000 años que ese reino está con nosotros. Durante su vida, nuestro Señor Jesucristo prometió establecer su iglesia. Y hablando en tiempo futuro, dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El reino o la iglesia quedó de venir durante esa misma generación a la cual Cristo hablaba. Dice en Marcos capítulo 9, verso 1, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Sabemos que ese poder vino en el día de Pentecostés. La iglesia entonces fue establecida durante esa generación en el día de Pentecostés que siguió a la resurrección de Jesucristo. Los discípulos de Cristo esperaban el reino, aún en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Dice Marcos en el capítulo 15, verso 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Inmediatamente antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, a los discípulos le hicieron esta pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vemos de esta manera que los discípulos todavía esperaban la venida del reino, y esto fue después de la muerte y la resurrección de Jesús. Todavía no había sido establecida la iglesia. Ahora, veamos el principio de la iglesia. Según los profetas del Antiguo Testamento, el reino había de ser establecido en Jerusalén. Y entonces, desde allí, comenzaría a predicarse el Evangelio, como dice en Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Después de su resurrección, Jesús profetizó la misma cosa diciendo en Lucas capítulo 24, versos 46 y 47. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La ley, o sea el Evangelio, fue predicada por primera vez en realidad el día de Pentecostés después de la resurrección de Jesús. Y esto se narra en Hechos capítulo 2. Aquel día, el de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, fue el principio, el inicio para la iglesia. El Espíritu Santo vino aquel día sobre los apóstoles, y Pedro dijo más tarde, en Hechos 11:15, que vino sobre ellos al principio. Y aquí Pedro se refiere al principio del establecimiento del reino que vino con poder el día de Pentecostés.
El reino de Dios, como estudiamos hace un instante en Marcos 9:1, había de venir con poder. Y ese poder vino con la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, verso 8. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Entonces se sigue que la iglesia o el reino fue establecida el día de Pentecostés. Una iglesia que reclame haber sido establecida antes de aquel día de Pentecostés, como lo hacen algunas, o después de aquel día, como es el caso con la mayoría de las denominaciones, no puede ser la iglesia de Cristo de la cual leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Después de aquel día tan notable, el de Pentecostés, la iglesia o el reino siempre se menciona como cosa ya existente. Notemos algunos pasajes. Hechos 2:47 declara, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O en Hechos 5:11, vino gran temor sobre toda la iglesia. O añadamos Hechos capítulo 8, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y uno más, Colosenses 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mis amigos, ¿son ustedes miembros de la iglesia que Cristo prometió edificar? ¿Son miembros de la iglesia que tuvo su origen el día de Pentecostés? ¿Son miembros de la iglesia de la cual eran miembros Pedro y Pablo y los demás apóstoles? ¿O son miembros de alguna institución religiosa que tuvo su origen en otro tiempo? Su respuesta honesta es de muchísima importancia porque indica si ustedes están salvos o perdidos. La iglesia de Cristo está compuesta de los salvos, y el que no es de ella no está salvo. Camaradas en los cielos, Él me enseñará. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, Salomón dijo, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Son los ideales, los buenos propósitos, los que nos animan a realizar acciones de mérito y a hacer luz en este mundo. Ya lo había expresado el Señor Jesucristo cuando nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, y solo somos luz cuando estamos en Cristo. Somos luz de este mundo, pero con un sano realismo. El que se apasiona por el bien, escala altas cumbres y le da sentido a su existencia. Ideales, buenos propósitos sublimes, como por ejemplo el servicio, la fraternidad o la justicia, alejan del tedio y de la bajeza, es decir, alejan de la pereza y de los pensamientos infames. Las metas altruistas nos sacan de la ciénaga, del pantano de la mediocridad y nos lanzan a la excelencia, a lo excelente. Los ideales que alumbraron mi camino, dijo Albert Einstein, y me dieron ánimo para vivir, fueron el bien, la belleza y la verdad. A todos, a usted y a mí, mis amigos, nos sirve amar esos valores que orientaron los pasos de este gran científico. El bien, la belleza y la verdad nos hacen más humanos y por ende más hermanos. Si a ellos, al bien, a la belleza y a la verdad, unimos una fe viva y comprometida como la que expresa la Sagrada Biblia, vamos a mejorar nuestra calidad de vida, la de nosotros, la de los demás y las de todos los que circundan o habitan
en este planeta. Cristo desde el cielo con benigna voz de amor. Cuando te acercas a la Biblia, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8, verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A continuación, nuestro hermano Jaime responde. Hermano Jaime, a mí me gustan las cosas cuando se le dice a lo negro negro y a lo blanco blanco. De verdad a mí me fascina la situación así. Pero en materia de religiosa o de religión sí se me ponen a veces los pelos un poquitico erizados. Porque es que usted es bien radical y bien tajante cuando dice que el que no esté en la iglesia de Cristo no es salvo. Ahí me parece que eso es como muy fuerte, hermano, ¿no? Bueno, leamos este texto, hermano Hugo. Efesios capítulo 5. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vamos a parar ahí un momentico. Dice aquí el apóstol Pablo que Cristo, ¿qué es de la iglesia? La cabeza. La cabeza. Y sigue diciendo, la cual es su cuerpo. Ya. Dice aquí que la iglesia, ¿qué es de Cristo? El cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y termina diciendo, y Él es su Salvador. Amén. ¿Qué dice ahí? Que Él es el salvador del cuerpo, que es la iglesia. Muy bien. Entonces, para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Según en palabras del apóstol Pablo aquí, cuando Cristo venga, viene a salvar ¿qué o quiénes? A su iglesia. A su iglesia. Entonces, para uno ser salvo, ¿dónde tiene que estar? En la iglesia de Cristo. En la iglesia del Señor, en la Ya. que Él edificó, en la que se lee en el Nuevo Testamento. Sí, sí, sí. Entonces, si yo no soy miembro de la iglesia que el Señor edificó, ¿seré salvo? Ah, no. Entonces, No, sí, no. entonces, ¿quién está diciendo que si uno no está en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, no será salvo? No, es que como generalmente esas palabras que usted dijo las dicen la mayoría de los líderes, pero yo no pensé que usted podía probarlo en la Biblia. Pensé que era cuestión de su corazón. Ya, yo no sé ni qué contestarle a usted en este momento, hombre, ¿sí? Pero mire, el texto es muy sencillo, ¿o no? Sí, 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 claro. Ahora, ese es uno. Amén. Este texto está diciendo que cuando Cristo venga, viene por su cuerpo, que es ¿qué? Es la iglesia. La iglesia. Amén. Y que Él de ese cuerpo, ¿qué es? Es su salvador. Es su Salvador. Amén. Entonces, Cristo es el Salvador de su Iglesia. iglesia. Amén. Cuando en Hechos capítulo 12 nos habla a nosotros de la institución de la iglesia. Los invito para que vayamos allá. Hechos capítulo 2. Dice el verso 41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué pasó con los que recibieron la palabra? Fueron bautizados. Ahora, recibir la palabra es aceptarla, creerla y obedecerla. Amén. Porque hay muchos que oyen la palabra y la creen, Sí. pero no dan un pasito más allá, que es el de obedecerla. Amén, amén. Y que cuando dice que recibieron su palabra, quiere decir que la aceptaron y la obedecieron. Amén. Así que los que recibieron su palabra, dice el verso 21, 41. verso 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos? Como 3,000. Como 3,000. Y bajemos un tanto, hermano Hugo, y le va a pedir que lo lea. Lea el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde los añadía? A la iglesia. Bueno, pero leíamos en un verso anterior, el 41, que ese día se añadieron como ¿cuántos? 3,000 personas. Se añadieron cuando fueron ¿qué? Bautizados. Bautizados. Ahora, fueron añadidos a la iglesia. ¿Por qué fueron añadidos a la iglesia? Ah, porque ya fueran salvos. Porque la iglesia se compone de aquellos que ya son ¿qué? Salvos. Salvos. Dice Claro. el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser Salvos. salvos. De los Cuando que- Cristo venga, perdón hermano Sí, sí, sí. Hugo,
Cuando Cristo venga, leamos en Efesios 5, dice el apóstol Pablo, que el Señor es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y que de esa iglesia Él es su... Salvador. ¿Por qué es el Salvador de la iglesia? Porque los que son bautizados en Cristo, Él los añade al grupo de los que son salvos. ¿Y ese grupo quiénes son? Los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia que Él edificó, la iglesia de Cristo. Entonces las iglesias que han sido edificadas o establecidas después de esta de Pentecostés, entonces aunque la llamen iglesia de Cristo, no son ¿Son iglesias de quiénes? de los hombres. De los hombres. Y el hombre no puede ofrecer la salvación. Así El haya único mucha que gente la allá. da, así haya mucha gente allá, el único que da la salvación es quién. El Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es Por mí. por mí. Y Cristo dice que la puerta de entrada y donde están aglomerados o conglomerados los que son salvos, ¿cómo se llama? Iglesia de Cristo. La iglesia que Él Salvó. edificó. Amén. La iglesia que Él compró con su sangre. Amén. Y de la única que podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento. O sea, entonces podemos decir sin temor a equivocarnos, de acuerdo a lo que usted dice, que si el nombre del grupo donde alguna persona asista no aparece en la Biblia, es muy difícil que lo que enseñan allá también esté en la Biblia. Obviamente. Es decir, si el nombre no está, Obviamente. lo que enseñan menos. Sí, señor. Se nos acabó el tiempo por Ya. el día de hoy, hermano Hugo. Invitamos a nuestros oyentes para el día de mañana para que nos acompañen. Ha sido un privilegio contar con su presencia en el día de hoy. Que Dios les acompañe y les hablamos en este momento. Su hermano y amigo Hugo Hernán López. Y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga y que tengan un feliz resto de día.